Y comenzamos, chicos, con la grabación. Buenas noches a todos una vez más y bienvenidos nuevamente a la clase de mecánica técnica. Muy bien, en esta oportunidad quiero que veamos algunos ejemplos más de tan poderosa herramienta que nos va a permitir, cuando veamos dinámica del cuerpo rígido, poder ubicar un sistema de referencia persiguiendo la simetría de la pieza y de esa manera salvar la variabilidad del tensor de inercia, ¿no? Que es el, el mayor conflicto que podemos tener cuando observamos la rotación de la pieza desde un observador absoluto. ¿Mm? Así que lo que tengo para mostrarte es eso, problemas de movimiento relativo con observadores en rotación, como para darle un poquitito más de fuerza a la última herramienta que hemos visto. Avísame si ves bien la pantalla y si se escucha bien, por favor. Sí, se ve y se escucha bien. Dale, muchas gracias. Bueno, vamos con el primero de los ejercicios, ¿sí? Y acá parece que son dos en uno, ¿no? Porque, bueno, se trata del mismo ejercicio, pero con eh, la posición de la barra secundaria, de la barra posterior, a la que está sometida a la rotación omega 2. eh, bueno, está en posición diferente, ¿no? Así que ese será tal vez el cuidado que tenemos que tener. ¿Mm? Y fíjate algún pequeño detalle, tal vez en las figuras, más allá de que la posición es diferente, la rotación es diferente. En una tenemos una rotación entrante en Z y otra saliente en Z. ¿M? O sea que habrá que prestarle atención a eso, llegado el caso. Bien, vamos a ver si leemos el enunciado, ¿sí? En la posición que se muestra, la barra delgada se mueve a una rapidez constante U igual a, bueno, 3 pulgadas sobre segundo. Si en este caso la unidad de longitud es la pulgada, pero sería lo mismo para nosotros, o sea, podemos trabajarlo con pulgada. Lo importante es que seamos coherentes con las unidades de longitud. Si querés pasarlo a metro, a milímetro, bueno, eso es asunto tuyo. No hay problema con trabajarlo con este sistema de unidades, ¿sí? En todo caso, la velocidad te quedará en pulgadas sobre segundo y la aceleración pulgadas sobre segundos al cuadrado, y no hay mucho más misterio que ese, ¿sí? Siempre lo importante es que sea una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. ¿M? Al mismo tiempo, el tubo BC gira a velocidad constante, en realidad es velocidad angular constante, ¿sí? Omega 2 igual a 1,5 radianes sobre segundos con respecto al brazo CD, como se muestra ahí en la figura, ¿no? Si se sabe que el ensamble completo gira en torno al eje X a la razón constante de 1,2 radianes sobre segundos, determine la velocidad y la aceleración en el extremo A de la barra. Bueno, si recordamos las herramientas de movimiento relativo con observadores en rotación, lo que nosotros necesitamos resolver es, ok, la velocidad de un punto, si lo llamamos P, absoluta, será la velocidad del punto relativa más la velocidad de arrastre, que en este caso podrá considerarse la traslación de la terna más el omega de la terna móvil vectorialmente P menos O sub 1. Esto sería la velocidad relativa más la velocidad de arrastre. Y en cuanto a la aceleración, ¿sí? Tenía algunos términos más que teníamos que trabajar. Bueno, teníamos la aceleración del punto relativa más la aceleración de traslación de la terna móvil respecto de la fija, en caso de que exista, más, bueno, aceleración angular de la terna vectorialmente P menos O sub 1,
más, la seguimos aquí porque no hay lugar, más omega de la terna vectorialmente, omega de la terna vectorialmente P menos O sub 1, más el último término, sí, el término de compensación que tiene que ver con la aceleración de Coriolis y será dos veces omega de la terna vectorialmente la velocidad del punto relativo, o sea, este valor de velocidad, ¿no? Estas eran las expresiones a las que habíamos llegado para la velocidad y la aceleración absoluta de un punto, construyendo el movimiento con un movimiento relativo, ¿sí? A esto habíamos llegado. Entonces, lo que se sugiere acá es pensar, bueno, a ver, tenemos dos rotaciones y además tenemos fíjate, el estiramiento del punto B, ¿sí? Que sería en realidad el punto A, que sería la salida de bueno, puede pensarse como la salida de un fluido o simplemente el estiramiento del brazo. Se puede pensar de las dos maneras. Lo importante es la velocidad del punto A. Y para esto nosotros podemos, eh, bueno, en primer lugar, definir cuál va a ser nuestra terna fija y cuál va a ser nuestra terna móvil. Todo indica, sí, todo indica que la rotación dominante en ambos casos es la velocidad angular omega 1, ¿no? Porque este brazo mantiene su orientación en el espacio, pase lo que pase, ¿sí? Esta rotación omega 1 va a mantenerse sobre el eje X absoluto, pase lo que pase. En cambio, cuando este brazo cambie de posición, esta rotación, por ejemplo, omega 2, y en un momento ahora está orientada según Z, pero después va a empezar a estar orientada según otras direcciones, porque esta rotación le va a decir a este brazo que se vaya moviendo. Entonces, esa no sería una rotación que mantiene su dirección constante en el espacio. Entonces, no nos serviría tomar omega 2 como omega de la terna. La que nos sirve tomar como omega de la terna es omega 1. ¿Mm? Esta sería la razón por la cual adoptamos ese sistema de referencia, ¿sí? Gracias a que la rotación omega 1 mantiene su orientación en el espacio, entonces podemos decir que en ambos casos el omega de la terna será omega 1 según el versor y sub 1. Fíjate que el movimiento obviamente va a estar siempre, el brazo en ambos casos, va a estar siempre orientado según Z1, no según Z. Esto va a seguirse con la pieza, o sea, esto vendrá de esta manera. ¿Sí? Este brazo, esta longitud de 9 pulgadas, ¿sí? L1, que une al punto D, si querés, este sería el punto D con el punto C, está siempre siguiendo al eje Z1 y el eje Z1 se está moviendo, ¿no? Avísame por favor si estamos bien, si se comprende eso. Sí, profe, se entiende. Sí, vamos bien. Dale, buenísimo. Entonces, tendríamos que estudiar en ambos casos como movimiento relativo lo que pasa con esta velocidad u y con esta velocidad angular omega 2 para obtener la velocidad y aceleración relativa del punto A, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que pensar. Lo que yo sugiero es colocar un observador que siga el movimiento todo el tiempo según Z1, o sea, lo pones así, mira, ¿sí? Que siga todo el movimiento según Z1, entonces podemos traer algo de este tipo. Fíjate, voy a traer ahí por ahí alguna pequeña salvedad, si lo que nos importa a nosotros es no la distancia hacia el punto B, sino la distancia directamente hacia el punto A, ¿no? Entonces lo que nos importa es cómo se va a ir moviendo el punto A. Entonces, desde C hacia A tenés una distancia que nosotros podemos llamar R y podemos tratar ¿sí? A esta terna móvil mediante esta nomenclatura, ¿sí? ¿Qué es esta nomenclatura? Estamos recurriendo, ¿sí? A la cinemática de las coordenadas polares. Vamos a intentar obtener
este movimiento mediante el sistema radial transversal. Es una sugerencia, no estamos obligados a hacerlo así, pero visto y considerando que además de tener una rotación tenemos una velocidad de estiramiento, la verdad que pensar al sistema como coordenadas polares ayudaría bastante. Fíjate que lo pusimos de esta manera porque, bueno, considerando primero este escenario, después podemos considerar el otro, en todo caso considerarás en lugar de omega 2 menos omega 2, pero sería la misma idea. Vamos a tratar de resolver el 15.243. Fíjate, para la situación mostrada, si nosotros planteamos el sistema radial transversal, obviamente que después lo vamos a resolver. Una vez que lo resolvamos, vamos a considerar que el ángulo θ es igual a cero en la situación 243, ¿no? O sea, estamos resolviendo el 243 primero. Pero considerado esto, en coordenadas polares, ¿cómo vos podrías obtener la velocidad? ¿Cómo obtenías la velocidad del punto A en coordenadas polares? Esto sería la velocidad del punto A, obviamente relativa, porque todo esto está girando, ¿no? ¿Sí? Lo único que tenés que tener presente para el cálculo de la velocidad relativa es que no participa la rotación principal, pero todo lo demás sí. ¿Mm? Entonces, estamos considerando acá la rotación omega 2 y obviamente la velocidad de estiramiento. Si pensamos la velocidad en coordenadas polares, era, bueno, la derivada de ρ, en este caso le pusimos r, pero sería derivada de r respecto de t según el versor radial, más r por la derivada del ángulo respecto de t según el versor transversal. ¿Mm? Esta era la notación que utilizábamos. Nosotros en realidad utilizábamos ρ, ¿no? O sea, habíamos hecho derivada de ρ respecto de t según el versor radial, más ρ por la derivada de θ respecto del tiempo según la componente transversal. Pero sería lo mismo, ¿sí? Sería lo mismo. La diferencia es que ahora estamos tomando como referencia angular 0 grados el eje Y1. Fíjate que las coordenadas polares están invertidas, ¿no? Sería esta cuestión para considerar. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería en nuestro caso la, por ejemplo, derivada de r respecto de t, ¿no? Sí, en nuestro caso sería cómo se está estirando, cómo se estaría estirando esta longitud. Y bueno, quien te mide esta variación de longitud es el vector u. O sea que esto será la derivada de r respecto de t le corresponderá, perdón, la letra u. Mientras que a r por la derivada de θ respecto del tiempo, bueno, si esta longitud es L1, uno podría pensar, ok, esta longitud es L2. Entonces, esto será L2 por la derivada de θ respecto del tiempo, que según nuestra convención será omega 2. ¿Mm? Y de esta manera hemos obtenido la velocidad relativa. ¿Sí? Voy a borrar aquí, como voy a necesitar esta parte del pizarrón. Avísame por favor si estamos bien y si necesitas que volvamos sobre alguno de estos puntos. Entonces, bueno, visto esto, ya tenemos la expresión de la velocidad de A relativa, ¿no? La velocidad de A relativa será, bueno, U según el versor radial más L2 por omega 2 según el versor transversal. ¿Mm? Y la aceleración, ¿sí? Si recordamos la expresión de la aceleración del punto que corresponderá en este caso a la aceleración relativa, porque bueno, todo lo que resuelvas en las coordenadas polares corresponde solamente a esta velocidad u y a esta rotación omega 2. O sea, de vuelta, no estamos considerando la rotación principal, entonces sigue siendo todo relativo. ¿Esto qué era? Esto lo habíamos visto como la derivada segunda de r respecto de t dos veces, o la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces, menos r por derivada de θ respecto de t al cuadrado, según el verso radial, más 2 derivada de r respecto de t por la derivada de θ respecto de t, más r por
derivada segunda de tita respecto de t dos veces según la componente transversal. Esto también lo habíamos llamado, bueno, derivada segunda de ρ respecto de t dos veces menos ρ por derivada de tita respecto de t al cuadrado, según el versor radial. Yo te lo dejo de las dos maneras porque, bueno, si estudias con un libro de la escuela americana lo vas a ver así. ¿Mm? Pero es para que recuerdes que es lo mismo, ¿sí? No tiene que inhibirte una simple nomenclatura según la componente transversal. Sería lo mismo, ¿sí? Solamente que lo dejamos expresado de esa manera. A ver si puedo cambiar de capa y borrar esto. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál sería la aceleración relativa en función de la información que tenemos? Y fíjate, derivada segunda de R no tenés porque U es constante, ¿no? Tendrías U según el versor radial, no tendrías U, porque la derivada de U respecto de T, que es la derivada segunda de R respecto de T dos veces es cero, pero tendrías R por omega cuadrado, siendo R L2, ¿no? Entonces tendrías menos L2 por omega 2 al cuadrado según la componente radial más 2 por u por omega 2 según la componente transversal, porque esto no lo tenés porque tenés velocidad angular constante, de la misma manera que tampoco tenés esto, ¿no? Entonces acá quedarían bien definidas las expresiones de la velocidad relativa y de la aceleración relativa. Avísame por favor si estamos bien y si podemos continuar. Si necesitas que volvamos sobre alguno de estos puntos, por favor, avísame también. Bueno, ¿cuál sería el inconveniente que tenemos con esto, ¿no? A ver, lo único que quedaría es, ok, fenómeno, vos ya expresaste en coordenadas polares em, lo que tenías que expresar, perfecto. Ahora tenés que tener presente que tenés que definir la velocidad relativa y aceleración relativa ¿en función de qué cosa? De x1, sí, para que me voy a la última capa. Tenés que definirlo en función de x1 y de y1, o sea que habría que hacer esa transformación. Por lo que esto no debería traerte dificultades, pero fíjate, acá tenés el versor radial y acá tenés el versor transversal y esto cómo se descompone para I sub 1 y J1. Acá aparece el ángulo tita y acá aparece el ángulo tita, de manera tal que el versor radial, según esta nomenclatura, será seno de tita según el versor I sub 1 más coseno de tita según J1. Y el versor transversal será, bueno, coseno de tita según I sub 1 menos el seno de tita según J1. Y aplicado este criterio de cambio de base, vas a poder decir que ya tenemos, voy a borrar aquí, que ya tenemos la forma definitiva de la velocidad y de la aceleración relativa, que es lo que nosotros vamos a necesitar para resolver el ejercicio. Vamos a expresar la velocidad del punto A relativa aplicando esta transformación. Lo único que tendrías que hacer es reemplazar el versor radial por lo que decís que vale y el versor transversal por lo que decís que vale. O sea, no es la ciencia del cohete esto, ¿sí? Es solamente ese reemplazo. Esto te va a quedar entonces, si haces este reemplazo. Bueno, la primera te va a quedar U por el seno de tita más omega 2 por L2 por el coseno de tita según I sub 1. Y la segunda componente te va a quedar U coseno de tita menos omega 2 por L2 por el seno de tita. Y en cuanto a la aceleración relativa, se ve ahí, ¿no? ¿Lo ves en tu pantalla? Estamos ahí en el borde de la hoja.
Sí, sí, se ve. Excelente. Vas a tener entonces 2 omega 2 por U por el coseno de tita menos omega 2 al cuadrado por L2 por el seno de tita. Uy, se me fue, pero bueno, sería seno de tita, para que lo deje un poco más lindo. Según I sub 1, más, bueno, bueno, podría ser menos, ¿no? Porque termina siendo todas las componentes negativas acá. Entonces termina menos 2 omega 2 por U por el seno de tita más, está dentro del corchete, omega 2 al cuadrado por L2 coseno de tita según J1. Y ahí sí, tenemos la velocidad y aceleración relativas que necesitamos para los cálculos posteriores. ¿Mm? Muy bien, bueno, ¿qué nos quedaría? Tenemos que ir a buscar los parámetros de arrastre. ¿Mm? Para eso, bueno, nos remitimos fácilmente a la figura de análisis, ¿no? Si que tenés que ir a buscar. Acordate qué es lo que tenés que ir a buscar en los parámetros de arrastre. Tenés que hacer de cuenta que el punto está rígidamente vinculado a la terna móvil, ¿no? ¿Mm? Antes de eso, por ahí, a ver, no estoy diciendo, no, no es que estamos obligados a hacerlo ahora sí o sí, pero tal vez ayude el hecho de pensar que cuando el ángulo tita es igual a cero, por ahí nos puede quedar más fácil, si tita es igual a cero, que estamos en el caso 2,43, bueno, podemos decir, mira, la componente relativa de la velocidad, lo escribimos más fácil, ¿no? La componente relativa de la velocidad, bueno, reemplazás coseno de cero y seno de cero, ¿no? O sea, fíjate, este término no estaría y estaría solamente omega 2 por L2 en este caso, ¿no? Entonces tendrás omega 2 por L2 según I sub 1, fenómeno, menos, o, a ver, sí, fíjate cómo te va a quedar este. ¿Cuál te queda vivo? Más U según J1, ¿no? Más U según J1, pues fíjate, coseno de cero 1 y después seno de cero 0. O sea que en velocidad relativa te sobrevive esto y en aceleración relativa, para este caso, ¿cómo te va a quedar? Bueno, coseno de cero es 1, entonces te termina quedando 2 omega 2 por U. En este caso, seno de cero 0, ¿sí? Según el versor I sub 1. Y después, ¿qué te termina quedando acá? Menos omega 2 al cuadrado por L2, bueno, coseno de cero 1, ¿no? Digo, me tomo el atrevimiento de primero simplificar eso para que después no tengamos que volver a hacer todo el análisis con eso, ¿sí? Entonces ahí te quedó la velocidad y aceleración relativa. Ahora sí, volvemos a los parámetros de arrastre. ¿Qué tenés que pensar en los parámetros de arrastre? Tenés que pensar que el punto está rígidamente vinculado a la terna móvil, ¿no? Si nosotros definimos que la terna móvil está acá, entonces tendrías que hacer directamente ahí la velocidad de arrastre, te tiene que dar así, ¿no? Te tendría que dar así. Sí, no, no quería empiojar el dibujo, pero bueno, por lo menos ya lo viste. Entonces la velocidad de arrastre tiene que tener esa onda. ¿Cómo la vas a calcular? La velocidad del punto A de arrastre. La componente de traslación no va, ¿sí? ¿Entendés por qué, no? Porque el sistema de referencia de la terna móvil coincide con el de la terna fija, entonces no tenés traslación de la terna móvil respecto de la fija, entonces ese no va, ¿sí? Pero ahora, al tener que considerar la rotación principal, aparece una velocidad más en el punto A. Y esa la calculás como si estuviera rígidamente vinculado a la terna móvil. Por eso lo estás calculando como si fuera un cuerpo rígido. ¿Mm? Avísame por favor si estamos bien y si podemos continuar. Vamos bien. Dale. Esto será entonces omega de la terna vectorialmente, ¿qué cosa? A menos O sub 1. ¿Sí? O sub 1 coincide con el punto D. Esto será, hacemos el producto vectorial, I1, J1.
K sub 1 y te va a quedar, bueno, omega 1, 0, 0. ¿Y cómo te queda la descomposición? Te queda 0, L2, que corresponde a la componente en en Y1, y L1, que corresponde a Z1, ¿no? ¿Estamos bien? Visto esto, el vector velocidad de arrastre te tendría que dar en componentes, ¿cómo, che? Te tendría que dar en componentes. Bueno, en X no. En Y te tendría que dar menos omega 1 por L1. Y en Z, ¿qué te tendría que dar? Omega 1 por L2. ¿M? De manera tal que, sumando la velocidad relativa y la velocidad de arrastre, vos ya podrías obtener, si quisieras, la velocidad del punto A absoluta. Siendo esta velocidad del punto A absoluta, bueno, fíjate, la suma de la velocidad relativa más la velocidad de arrastre que estás considerando aquí. ¿Mm? Si hacemos la cuenta, bueno, tendrías que hacer omega 2, que es 1.5, por 6, que es L2, ¿sí? Para la componente en X, vas a tener, bueno, en la componente en X, 9, ¿sí? Pulgadas sobre segundo, según el versor y sub 1. Después para Y vas a tener U menos omega 1 por L1, siendo U igual a 3 y omega 1 1.2 y L1 9. Eso será, bueno, tengo que hacer la cuenta, será 3 menos 1.2 por 9 menos 7.8, che. Menos 7.8 según J1. Y para Z tendrás omega 1 por L2, siendo L2 igual a 6 y omega 1 1.2 será 7.2 en Z, pulgadas sobre segundos. Avísame por favor si se entendió este cálculo y si tenés alguna duda volvemos sobre lo que hicimos, ¿sí? Trata de no decirme que sí como a los locos, dame un sí si es que realmente lo entendiste y si no, dame la oportunidad de volver a explicarlo. 7.8 porque, porque está en pulgadas, ¿no? Porque claro, yo lo hice y me dio otra cosa. Ah, pero ¿hiciste conversión de unidades? No convertí nada, por eso me dio cualquier cosa. No, está bien. Yo lo que hice fue 3, que es U, el valor de U, menos, bueno, omega 1, que es 1.2 por L1, que es 9. Entonces 3 menos 1.2 por 9. Eso fue lo que hice yo. Ok. O Claro, sea, 3. sería, claro, a ver, 9 por 1.2, fíjate, a ver, si es 1, sí, si es 1.2 por 3 es 3.6. 3.6 por 3, 10.8. O sea, sería 3 menos 10.8, menos 7.8. Ok. ¿Está? Muy bien. Bueno, ahí me dio la velocidad absoluta. Bueno, ¿cómo sería la cosa para la aceleración? ¿Sí? Para la aceleración tendríamos que contar la aceleración de arrastre primero. Entonces tendríamos que contar la aceleración de arrastre, que será, si vos lo analizas un poco, será, bueno, esta aceleración que es puramente centrípeta, ¿no? Es una aceleración puramente centrípeta, ¿por qué? Porque no tenemos rotación de la terna y tampoco tenemos aceleración de traslación de la terna móvil respecto de la fija. Entonces el único término asociado a la aceleración de arrastre que hace de cuenta que el punto está rígidamente vinculado a la terna móvil es el de la componente centrípeta. O sea que será, bueno, omega de la terna omega de la terna vectorialmente, el punto A menos O sub 1. Con la ventaja de que hay una parte que ya hiciste, si este omega de la terna vectorial A menos O sub 1, que este ya que es el que tenés que usar acá, ya lo hiciste, o sea, no es que tenés que hacer dos, ¿viste?
Entonces eso será una ventaja dentro de todo. A ver si puedo borrar algo acá, como para poder continuar. Voy a tener que mudarme a otra capa, che, si sabía que esto podía pasar. Dame un cachito Eso mientras no tanto. pasa siempre, ¿no, profe? O sea, ¿Qué que cosa, perdón? coincida. Eso no pasa siempre, ¿no? O sea, que los productos vectoriales coincidan o se puede usar de nuevo en la cuenta de aceleración, ¿no? Sí, obvio, obvio, se puede usar, sí, sí. El que vos calculás en el estado anterior lo podés volver a usar. Sí, sí, es correcto. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esta cosa? Sí, podemos repetir el producto vectorial, el I1, J1, K sub 1 por la parte que ya tenemos, ¿no? Esto será omega 1, 0, 0, que está esta parte, por este resultado, ¿no? 0 menos omega 1 L1, omega 1 L2. Y esto te dará, obviamente, 0 para X menos omega 1 al cuadrado por L1, perdón, por L2 según J1, ¿sí? Y menos omega 1 al cuadrado por L1 según K sub 1. Esta será la aceleración de arrastre. Y lo que nos quedaría acá es, bueno, listo, hacete la de Coriolis, ¿no? Sí. Fíjate que te termina apuntando como el vector posición, pero en sentido contrario al vector posición relativo, ¿no? Te quedaría la de Coriolis, y la aceleración de Coriolis vincula omega de la terna con la velocidad relativa. O sea, necesitas de vuelta la información de la velocidad relativa, que es la que tenés acá arriba, ¿no? Bueno, ¿cómo te quedaría el término de Coriolis entonces? Y dadas las circunstancias, omega de la terna apunta según el versor I sub 1, y la velocidad relativa como componente viva, fíjate, porque vos tendrías supuestamente omega 2 L2 I sub 1 más UJ1. El único que te desarrolla momento en el producto vectorial es este, porque acá te queda I sub 1 vectorial I sub 1 y esta parte se anula, ¿no? Entonces el único que te sobrevive es este producto vectorial. Por lo que la componente de Coriolis, la voy a escribir acá, cortita, será, bueno, 2 omega 1 por U según K sub 1. Si no metimos la pata en ningún lado, esta debería ser. Así que vamos a calcular entonces la aceleración absoluta con esta información. Bueno, para la aceleración absoluta vas a tener que contar, obviamente, la aceleración relativa. Fíjate qué tenemos de aceleración relativa. Tenemos algo en X y algo en Y. ¿Mm? Eh, Fíjate que para la aceleración de raster tenés en Y y en Z, y para Coriolis tenés Z. O sea que en X solamente me tengo que preocupar por lo que dice la aceleración relativa. Esto será 2 por omega 2. Omega 2 es 1.5, o sea, 2 por 1.5, 3 por 3, que es el U, 9. Entonces, la componente, ¿sí? La componente en X de la aceleración será 9. ¿Sí? Para Y, bueno, para Y tenemos que empezar a contar, ¿no? Omega 1 al cuadrado, que es 1.2 al cuadrado, eso será 1.44. Bueno, no hace falta que lo hagas de memoria, usas la calculadora, ¿no? Tendrás entonces, ¿Es omega uno o omega 2? ¿cómo, perdón? No, La no te, aceleración relativa. ¿Es omega uno al cuadrado o omega 2 al cuadrado? no, 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 No lo distingo bien. la relativa es omega 2 al cuadrado. Sí, sí, porque la relativa no cuenta el omega 1, está contando esta rotación y esta velocidad, ¿ok? Ok, ok, sí, sí, lo preguntaba porque no se distinguía ahí con lo que escribía, pero bueno. ¿Dónde? Perdóname, ¿acá arriba? Sí, sí, no, o sea, yo no sabía si era un uno o un 2, nada Ah, más es esa un 2, cuestión. es un 2. Sí, sí, este es un 2. Sí, parece una Z, pero sí, sí es un 2. Sí, sí, acá arriba es un 2, che. Sí, este es un omega 2, 2 omega 2 por U, menos omega 2 al cuadrado por L2, ¿ok? Avísame por favor si lo comprendiste ahí y si estabas hablando de eso. Sí, sí, era eso. Gracias por aclarar, profe. No, dale, por favor, estamos para eso. Bueno,
Entonces, ¿cómo quedaría en Y? Tendríamos que contar. Bueno, tenés el omega 2 al cuadrado, que es 1.5 al cuadrado por L2, que es 6, y tendrías que sumarle, bueno, o restarle, porque bueno, va en negativo, omega 1 al cuadrado, que es 1.2 al cuadrado por eh, L2 también, ¿no? Siendo, sí, aproximadamente, bueno, no, aproximadamente no, nos dio en valor exacto 22,14, ¿sí? En J1. Y después para K sub 1, bueno, ¿qué tendrías que contar? Este término y el término de Coriolis, ¿ok? Entonces, a ver cuál sobrevive, ¿sí? ¿Cuál sobrevive como positivo? 2 por 1.2 por 3 menos 1.2 al cuadrado por L1, que es 9. Si esto me da, vos podés verificarlo, menos 5.76 según el versor K sub 1, y obviamente que esto da en pulgadas sobre segundos al cuadrado. No hemos hecho ninguna modificación ahí, así que tendría que dar de esa manera. Sí, y hemos obtenido la velocidad y aceleración absoluta para el caso 243. Avísame si se entendió eso, si estamos bien. Esos serían los valores numéricos. Por ahí, a ver, el valor numérico final es lo de menos. Lo importante es que hayas entendido todo el planteo. ¿Mm? Para calcular los parámetros relativos, haces de cuenta que no está trabajando la rotación principal de la terna móvil, pero todo lo demás sí. Una vez que obtenés los parámetros relativos, empezás a contar los parámetros de arrastre y bueno, y con la aceleración contás el de Coriolis. Y así cerraría eh, la construcción de la velocidad y aceleración absolutas. ¿Vamos bien? Vamos bien. Buenísimo. ¿Cómo quedaría la cosa si nosotros decimos, bueno, para hacerlo fácil como para que lo hagas vos? Eh, Ponele que queremos construir la velocidad y aceleración relativa para el segundo escenario, ¿sí? Fíjate que rota al revés. Entonces, en este escenario, ¿sí? Si vos decís, bueno, para el escenario 242, lo pensamos ahora para el 242, hacemos corto acá la velocidad de A relativa. Como está acostado, vos ya sabés que está acá el punto, entonces vos decís, esto originalmente era derivada de R, sí, derivada de R respecto de T según el versor radial, o sea, sería U según el versor radial, más L por la derivada del ángulo respecto de T. Pero como el ángulo barrido trabaja en sentido contrario a cómo definiste el crecimiento del ángulo, vos tendrías que considerar en lugar de omega 2 menos omega 2, ¿eh? Eso es lo, trabajarías de esa manera. Y estás en este punto, estás en el punto donde tita es 90 grados. O sea, si querés volver a la fórmula anterior, a la fórmula de velocidad y aceleración relativas que nosotros habíamos armado en términos generales, donde quedaba en función del ángulo, la diferencia es que a omega 2 le tendrías que poner menos omega 2 porque te gira en sentido contrario. ¿Sí? O sea, no es exactamente lo mismo, sino, fíjate que te gira al revés acá. El omega 2 tendrías que construir las coordenadas polares al revés, definiendo tita como referencia cero desde la horizontal. Pero bueno, es como vos quieras hacerlo, ¿sí? La cuestión es que acá, en este punto, ¿sí? Como estás acá, el versor radial obviamente coincide con el eje X sub 1, acá no tenés que hacer ninguna construcción, o sea, esto sería el versor Y sub 1, y el versor transversal en esta posición coincide con J1. Entonces, en ese sentido te podría quedar fácil lo que es la construcción del vector. ¿Ok? Versor transversal te coincidiría con menos J1, perdón. El transversal te coincidiría con menos J1 y después te queda positivo. Entonces, cuando construís el vector velocidad relativa, ¿cómo te queda? U según I sub 1 más omega 2 por L2 según J1. Esta sería la velocidad relativa.
¿sí? Para la aceleración relativa, la misma historia, ¿sí? Para la aceleración relativa tendrías que hacer lo mismo. ¿Mm? ¿Qué era lo único que te sobrevive en la componente radial? Menos omega 2 al cuadrado por L2, según I sub 1, o sea, te sobrevive solamente esta componente radial. Y en la componente transversal, te va a sobrevivir 2 omega 2 por U, ¿sí? Que sería como una especie de subcoriolis que te aparece acá, según J1. ¿Sí? No quiero seguir empiojando el dibujo porque se va a hacer un quilombo después cuando lo quieras estudiar, pero en realidad si vos seguís la secuencia de lo que yo voy diciendo y cómo voy escribiendo las cosas, tendría que tener lógica el razonamiento y tendrías que poder seguirlo. Y en todo caso, si no lo podés seguir, para eso estoy, me consultás. ¿Está bien? Avísame por favor si se entendió esto que hicimos aquí y obviamente si podemos continuar. Sí, creo que sí. Después voy a intentar y a ver si sale. Sí, obvio, obvio. De- Desde ya que esto obviamente está para que después lo hagan por su cuenta, ¿sí? Bueno, estamos bien entonces. Después obviamente que si querés construir los parámetros de arrastre y de Coriolis vas a tener que hacerlo considerando en este punto, ¿no? O sea, así como lo hiciste acá, ahora tendrías que hacerlo considerando en este punto, pero lo construís de la misma manera, ¿sí? La cuestión era con la aceleración relativa y velocidad relativa tendríamos que tener en cuenta que como rota al revés, en lugar de colocar omega 2 tendrías que colocar menos omega 2 y además reemplazar al ángulo tita por 90 grados esto es respecto de las expresiones que habíamos dejado de velocidad relativa y aceleración relativa en función del ángulo. Vos ahí reemplazás tita por 90 grados y a omega 2 le pones un menos omega 2 para que sea coherente con lo que dice el enunciado 242. ¿M? Y eso sería todo. Empezamos con uno bastante jodido, sí, yo te lo reconozco, sí, pero bueno, ahora van a quedar un poco más sencillo como para que veas que tampoco es todo esto es un triple quilombo, ¿no? O sea, la idea es que veas que, a ver, puede en algún momento complicarse, pero eso es falta de práctica, no falta de capacidad. No, nunca olvides eso. Sí, vamos con este. Sí, rotación múltiple, sí, pero es una rotación que mantiene su orientación en el espacio, sí, con otra rotación que parece que mantiene su orientación en el espacio, pero va cambiando va cambiando de posición. Fíjate, tenemos un disco que está girando montado a un brazo. O sea, tenemos dos rotaciones ahí trabajando. Las rotaciones son iguales en módulo, ¿sí? Y los brazos El brazo tiene la misma longitud que el radio efectivo del disco. Lo que se pide es calcular la velocidad y aceleración en los puntos F y D. Vamos a pensar que el movimiento se trabaja sobre el sistema X1, Y1, Z1, ¿no? Acá tenés el eje principal de rotación, ¿sí? Y bueno, ahí no me quedó perfectamente horizontal, pero bueno, sería esta idea, ¿sí? Acá tendrías el brazo. Y obviamente que a cierta distancia tendrías la segunda rotación, pero trabajando sobre ese eje. O sea, el brazo BC está siempre en el eje X1. ¿M? Y acá tendrías la, la intervención del disco, ¿no? Pero siempre sobre ese eje. ¿M? Siempre sobre ese eje. Y obviamente que el disco tiene su radio efectivo, todo lo que quieras, pero siempre sobre ese eje. Entonces acá estaría los puntos de interés F y D, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Pero lo trabajaríamos de esa manera. Acá está la rotación principal, omega de la terna como omega 1 según J1 podría ser. Y después tendrías ahí el omega 2 dando vuelta ahí para el cálculo de la velocidad relativa. Fíjate, vamos a pensar que estas longitudes, así como para hacerlo medio rápido, serían R, y esto también es R, ¿no? O sea, fíjate, son iguales las longitudes acá. Entonces,
Uno podría decir, bueno, si yo quiero calcular la velocidad relativa, no tengo en cuenta la rotación principal, solamente me concentro en la rotación omega 2. Entonces digo, bueno, mira, voy a calcular todo ahora primero para el punto D, ¿sí? La velocidad relativa en el punto D, ¿sí? O sea, todo es para el punto D, por eso no especificamos, pero fíjate, sería en el punto D, que es este. ¿Qué te parece? ¿Sería entrante o saliente al pizarrón? Este es el eje Z. ¿Qué opinas? Mm, Por cómo viene a saliente. elegir. Saliente al Sí. pizarrón, ¿no? Parece que va saliente al pizarrón. Esto será omega 2 por R según K sub 1. Sí. Obviamente que también, bueno, esa sería la velocidad relativa, ¿sí? Y vos decís, pero no me di cuenta, che, pero ¿cómo hago? No me di cuenta. Bueno. Lo que podés hacer es siempre, lo que no te va a fallar nunca, es el producto vectorial, ¿no? Entonces digo omega 2, puedo pensar omega 2 vectorialmente de menos C, siendo obviamente omega 2 apuntando según J1, si es un vector que apunta hacia arriba, entonces acá tendrás omega 2. ¿Y cómo te viene la componente? Fíjate, T menos C te viene solamente en X negativo con R. Si vos haces este producto vectorial, te va a dar como resultado omega 2 por R. Saliente al pizarrón. Obviamente la idea es que con un poco de práctica no tengas que andar armando siempre todos los productos vectoriales, pero bueno, si ponele que no la ves, porque hay veces que es complicado ver el movimiento, haces el producto vectorial y no te va a dejar tirado nunca. O tirada. ¿Sí? Entonces eso ayudaría bastante a la comprensión. Por ejemplo, si quisiéramos para el punto de calcular la velocidad de arrastre, ¿cómo sería la velocidad de arrastre? Fíjate, pasa por el punto, ¿no? O sea, vos decís, hacemos de cuenta que está rígidamente vinculado, pero pasa justo por el eje, porque estas medidas son iguales. O sea, la velocidad de arrastre sería cero, porque la rotación principal no desarrolla momento, fíjate, respecto de este punto, porque este punto está en el eje de rotación, de la rotación principal. O sea, que si hay velocidad en el punto D va a ser solamente por la rotación secundaria, no por la rotación principal. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Excelente, bueno, me alegro. Bueno, entonces, en cuanto a la velocidad, ya lo tenemos cocinado. ¿Sí? En cuanto a la velocidad, tendríamos, bueno, la velocidad del punto D será solamente el valor de velocidad relativa, o sea, omega 2 por R. ¿Y qué es omega 2? Omega 2 es 3 y R es 0,15, o sea que se espera que la velocidad sea 0,45 metros sobre segundos según el versor K. Acá ya obviamente pasamos al observador absoluto porque ya tenemos el resultado final. Antes por ahí no lo hicimos, pero es lo mismo. Si vos querés dejar todo en función de la terna móvil, los dejás con los subíndices 1. Si lo querés referir al absoluto, le sacás los subíndices y listo. Solamente coincide para el instante mostrado. O sea, no hay problema con eso. Bien, tendríamos entonces la velocidad del punto D. ¿Podemos estudiar la aceleración? Sí, ¿por qué no? ¿No? A ver, podemos pensarlo de la misma manera. A ver, la aceleración relativa. ¿Hacia dónde apuntaría y a qué se debe la aceleración relativa? ¿Qué no tendríamos que tener en cuenta para el cálculo de la aceleración relativa? ¿Qué no tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que no tenemos en cuenta cuando calculamos los parámetros del movimiento relativo? Sin miedo, no estamos en un examen, lo que te salga. ¿Hay algo que no tenemos en cuenta cuando calculamos los parámetros relativos?
La rotación principal, ¿no? La rotación principal no la tenemos en cuenta cuando calculamos los parámetros relativos, por lo que la aceleración relativa solamente se debe a la rotación omega 2. Entonces va a ser una componente centrípeta y será omega 2 al cuadrado por r según el versor I sub 1. La aceleración de arrastre, al pasar por el eje de rotación, ahora sí tenemos que tener en cuenta la rotación principal. Al pasar por el eje de rotación, la aceleración de arrastre sería nula, ¿sí? Y la aceleración de Coriolis la podemos determinar como dos veces la rotación principal, que es, bueno, omega 1 en j, vectorialmente la velocidad relativa, que es según el versor k, quiere decir que la aceleración de Coriolis apuntaría según el eje x y será dos veces omega 1, omega 2 por r. ¿Mm? Es decir, que si queremos construir en base a estos tres la aceleración del punto D, será, bueno, omega 2 al cuadrado por r más 2 omega 1 por omega 2 por r. Omega 2 vale 3, al igual que omega 1, entonces 3 al cuadrado 9 por 0,15, eso será, bueno, 1,35, ¿sí? 15 por 9 es 135, y eso es fácil de darse cuenta porque 15 por 10 es 150, y ahí para 15 por 9 le restas 15 y listo, ¿no? Y después tenés 2 omega 1 por omega 2 por r, sería el mismo criterio, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías? Eh, bueno, omega 1 por omega 2 sería 9 por 0,15, lo, lo- lo mismo que antes, sí, 1,35 por 2 sería 2,7, ¿sí? Si a 2,7 le sumás el 1,35 de la aceleración relativa, el resultado final sería 4,05 según el versor I, obviamente metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera hemos definido, o hemos obtenido, mejor dicho, la velocidad y la aceleración del punto D. Avísame por favor si estamos bien y si podemos continuar. Y vamos bien. Dale, muchas gracias. Vamos a determinar todo lo mismo, pero para el punto F. Voy a cambiar de color. Para el punto F, ¿cómo determinamos estos parámetros? ¿Cómo determinamos la velocidad relativa? A ver, es el mismo disco. ¿Sí? Si este es saliente, este será entrante. La velocidad relativa será menos omega 2 por r según el versor K sub 1. Velocidad de arrastre, tengo acá. Y sí, porque no estoy sobre el eje ahora, estoy a una distancia 2r. Entonces tenés que hacer este omega por el radio efectivo, que es 2r. Esto será menos omega 1 por 2r, también según K sub 1. Quiere decir que la velocidad del punto F definitiva será, bueno, 3 por 0,15, y acá 2 veces 3 por 0,15. Quiere decir que será 3 veces 3 por 0,15, y esto será 9 por 0,15, 1,35 negativo según el versor K. Obviamente metros sobre segundos. Y de esta manera obtuvimos el valor de la velocidad en F. Vamos con la aceleración. Aceleración relativa. Como la rotación es de módulo constante, la única aceleración que tenés es centrípeta, ¿sí? Omega 2 al cuadrado por r según I sub 1. La aceleración que tenés en este punto apunta hacia el centro de curvatura. ¿Sí? Aceleración de arrastre.
Bueno, la misma historia. Ahora es con la rotación principal. Respecto a este punto, tenés omega al cuadrado, omega 1 al cuadrado por 2r. Omega 1 al cuadrado por 2r según I sub 1 y obviamente cambiado de signo. Y la aceleración de Coriolis será, bueno, omega vectorial la velocidad relativa. La velocidad relativa va k sub 1. Y omega de la terna va según Y. Quiere decir que J vectorial K te da según el versor I, con este menos te dará, bueno, con este menos, perdón, con este menos de la velocidad relativa te dará menos según el versor I. Entonces te dará menos 2 omega 1 por omega 2 por R, según el versor I sub 1. Obviamente que construís el vector tranquilamente, fíjate que coincide todo según el eje X, entonces la aceleración del punto aquí será, bueno, en todos los casos tenés 9 por 0,15 y en algunos casos lo tenés multiplicado por 2, ¿no? Entonces acá tenés, bueno, 1,35, tenés, bueno, 2,7, 2,7, ¿sí? Tenés 5,4 más 1,35, tenés menos 6,75 según el versor I, metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera hemos obtenido la aceleración del punto F. Bueno, como postre uno un poquito más fácil, está relacionado en realidad como con el segundo, se puede trabajar de la misma manera, pero bueno, es bastante más amigable que el primero que hemos visto, ¿no? Vamos a pensar que, obviamente, tenés dos rotaciones acá, ¿viste? Fíjate, tenés una barra que está rotando sobre el eje principal y además tenés esta varilla que se está elevando y acá tendrías la velocidad angular sobre este eje, tendrías la derivada de beta respecto de t que puede pensarse como omega 2, ¿no? Acá tenés la omega de la terna como omega 1 según J1 y obviamente que la rotación o va a ocurrir, la omega 2, según el eje K sub 1, no según el eje K, ¿no? Porque vos ya se está moviendo, entonces la varilla la tenés elevándose respecto a ese eje. Esto lo tendrás trabajando de esta manera, aproximado ahí. Acá tenés el crecimiento de beta, ¿sí? A vos te están pidiendo la velocidad y aceleración del punto B. Así es como se trabajaría esto. Esta longitud la conoces, o sea, no tendría que traerte dificultades. Esta longitud L, ¿sí? No tendrías que tener inconvenientes con eso. Tenés que las derivadas de los ángulos, ¿sí? Ya sea omega 1 y omega 2, son constantes. El ángulo beta en el instante mostrado vale 30 grados y la longitud de la varilla es 125 milímetros. ¿Qué te está pidiendo? Determine la velocidad y la aceleración del extremo B de la varilla cuando el ángulo es 30 grados. Así que bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar pensando en eso. Fíjate que la proyección del movimiento de la varilla ocurre según x1 y y1 siempre, ¿no? Porque omega 2 es, bueno, que es lo perpendicular al movimiento, ¿sí? Va según z1, ¿sí? O sea, z1 es perpendicular al movimiento relativo de la varilla. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en primer lugar, poder construir la velocidad relativa. Primero, fácil tal vez obtener al vector b menos a o b menos o sub 1. Una posibilidad podría ser, bueno, el vector b menos o sub 1 vale L por el seno de beta según I sub 1 menos L coseno de beta según J1. Es una posibilidad, ¿no? Vos podés construirlo de esa manera el vector y parece que está bien. O sea, esto, fíjate, ¿no? Proyectá según el seno en X y proyectá según el coseno negativo en Y. Esto lo define bien.
Obviamente que si quiero hacer esta derivada sin considerar la variabilidad de los versores porque estoy en el observador relativo, es la velocidad relativa, ¿no? Y esto será, bueno, L por la derivada de beta respecto de t, que es dato, por el coseno de beta y sub 1 más L por la derivada de beta respecto de t por el seno de beta según J1. Y esta será la velocidad relativa. ¿Sí? Podemos reemplazar los valores y calcularlas, no hay problema, lo hacemos ahora en un rato. ¿Mm? Y la aceleración relativa, si la rotación es constante, la única aceleración que puede haber es centrípeta, ¿sí? La velocidad relativa va a ser algo tangente a la trayectoria, ¿sí? O sea, será algo así. Perfecto. Y la aceleración relativa apunta hacia el centro de curvatura, porque la aceleración es puramente normal. La velocidad tangente y la aceleración, como la velocidad, la rapidez es de módulo constante, la aceleración que tenés es puramente normal. O sea que se espera que nos termine dando el vector posición, pero cambiado de signo y multiplicado por derivada de beta respecto de t al cuadrado, ¿no? Esto será entonces menos L por el seno de beta y sub 1 más L coseno de beta J1. Esta será la aceleración relativa. Avísame por favor si estamos bien y si podemos continuar, pero quiero saber si se entiende esto. Esta es la construcción de los parámetros relativos. Y a partir de ahora hacemos lo de arrastre. Yo no entendí lo de la aceleración relativa. Claro. A ver, uno podría pensar, bueno, no hace falta mucho más que decir, bueno, la velocidad relativa tenemos una expresión ahí. Después tenemos que la rotación es de módulo constante, porque el derivado de beta respecto de t es constante. Entonces, si tengo que derivar esto, lo único variable es beta. Entonces, me va a quedar esta derivada, esta expresión. La aceleración apunta, al ser velocidad angular constante, la única aceleración que tengo en el punto es una aceleración puramente centrípeta. Por eso apunta hacia el centro de curvatura y la podemos calcular como si fuera el vector posición cambiado de signo, multiplicado por omega cuadrado. Es hacer la Ok, derivada de esta, pero considerando que dale. los versores no varían, ¿no? Porque estoy en el observador relativo. Ok, ok, gracias. Dale. Bien, ¿cómo quedarían los parámetros de arrastre? ¿Sí? Si yo quiero la velocidad de arrastre. ¿Qué tengo que pensar? Que el punto está rígidamente vinculado a la terna móvil. Entonces voy a calcular directamente omega de la terna por R, ¿sí? El efectivo va a ser, en este caso, si esto está girando de esta manera, esto dará entrante al pizarrón, ¿sí? Por este radio efectivo que será la longitud por el seno de beta. Quiere decir que esto será menos omega 1 por L por el seno de beta según K sub 1. Y si no te queda claro, haces el producto vectorial que siempre te va a dar, ¿sí? La velocidad del punto B de arrastre sería omega de la terna vectorialmente B menos O sub 1. Si vos pones este vector con el omega de la terna, que es omega 1 según J1, te tendría que dar esto, podés hacerlo y te vas a convencer. Con la aceleración de arrastre, bueno, la misma historia, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la aceleración de arrastre? Si la rotación es constante, la aceleración de arrastre es puramente centrípeta, apuntaría hacia el centro de curvatura, o sea que tendría esta misma estructura, ¿no? Sería menos omega 1 al cuadrado por L por el seno de beta según I sub 1. Y la que no es tan intuitiva es la aceleración de Coriolis, que involucra dos veces el omega de la terna por la velocidad relativa. Si el omega de la terna apunta según J1, ¿sí? Entonces tendrías 2 omega 1 J1 vectorialmente la velocidad relativa, que es todo esto, entonces digamos, lo único que te sobrevive de la velocidad relativa es la componente en X, porque vos ya tenés omega de la terna según J1, entonces te queda L derivada de beta respecto de t
coseno de beta i sub 1, y como es j vectorial i, te va a quedar, según el versor k, negativa la aceleración de Coriolis y será 2 veces omega 1 por derivada de beta respecto de t, que corresponde a omega 2, si quisieras, por L por el coseno de beta según k sub 1. Y ahí tendrías la expresión representativa de la aceleración de Coriolis. Avísame si estamos bien y si podemos continuar. Lo único que nos quedaría hacer son las cuentas para, bueno, para obtener los valores definitivos de la velocidad y la aceleración del punto B. Bien. Bueno, me alegro, che. Vamos a calcular entonces la velocidad y aceleración, ya ahora considerando que hemos utilizado la terna móvil como algo auxiliar y lo vamos a dejar según la terna absoluta. La velocidad de B lo voy a expresar como vector columna para que ocupe un poquito de menos espacio en el pizarrón. Será obviamente en milímetros sobre segundos. Esto vendrá. Bueno, en el eje X me dio, ¿sí?, 324.76, ¿sí?, teniendo presente todo lo que aparece según el eje X. Acá tendrás velocidad relativa solamente, ¿sí? Según Y tendrás, bueno, 187.5. Y según Z tendrás este término, ¿no? Omega 1 por L por el seno de beta, siendo omega 1 5, siendo L 125 y, bueno, seno de beta 0.5, ¿no? Porque es seno de 30. Sí, esto será menos 312.5. Según IJK en milímetros sobre segundos. ¿Qué hay de la aceleración? Bueno, va a dar un poco más grande porque obviamente se multiplica por omega de vuelta, ¿no? Bueno, la aceleración, tenés la construcción de la relativa más la de arrastre más la de Coriolis. Será este término y este término. Bueno, según el versor I, tendrás esto y tendrás esto, ¿no? O sea, se espera que dé, bueno, bastante grande. Y esto será, si hacemos la cuenta, a ver, será, sí, 2125. Esto se mide en milímetros sobre segundos al cuadrado. Bueno, la componente en Y nos queda solamente esta expresión, esta relación. Te quedará 974.27, fue lo que me dio a mí. Siempre sugiero que verifiquen, ¿no? Porque obviamente yo me la puedo mandar. ¿Sí? Me la he mandado muchas veces, puede no ser la excepción. Y la tercera será menos 3247.6. Si no metimos la pata en ningún lado, esto es lo que deberían dar estas cuentas, reemplazando por los valores que vienen dados en el enunciado. Fíjate que nos quedó todo en función de valores de enunciado, así que no tendríamos que tener dificultades, solamente debemos ser ordenados con las cuentas, ¿sí? Y de esta manera hemos obtenido la velocidad y la aceleración del punto sometido a movimiento relativo. Fíjate que la táctica siempre es la misma, ¿no? A ver, consideramos una terna móvil, nos olvidamos de la rotación principal por un momento, calculamos la velocidad y aceleración como sabemos, sin considerar la rotación principal, y después incluimos la rotación principal y hacemos de cuenta que el punto de interés se encuentra rígidamente vinculado a la terna móvil, a la terna que está rotando, y calculamos la velocidad y aceleración del punto como si fuera un cuerpo rígido. Le tendríamos que agregar la componente de Coriolis por esa compensación que hay que considerar, pero fíjate que la receta siempre termina siendo la misma. El desafío está en identificar la terna móvil y trabajar en consecuencia con esa información. Pero todos se terminan resolviendo con
esa lógica. Por ahí hasta termina mucho más trabajo, termina llevando mucho más trabajo la determinación de los parámetros relativos, de identificar el movimiento relativo. Una vez que identificas el movimiento relativo, determinas velocidad y aceleración relativas y después ya termina siendo bastante más accesible. En general suele ser así. ¿Mm? Y eso sería todo por hoy, chicos. Les agradezco que se hayan conectado por su tiempo. Pido disculpas de que no pude dar clase en el primer turno, pero bueno, les queda esta clase grabada, una clase bastante integradora de movimiento relativo con observadores en rotación. Seguramente ha contribuido a que puedan dominar un poquito mejor el tema. ¿Mm? De vuelta, esto ayuda, pero tenés que practicar vos, como todo hasta ahora. ¿Mm? Todo es práctica, acordate, no tenés falta de capacidad, tenés falta de práctica, ¿eh? Practicando lo sacamos adelante. Y cualquier cosa, obviamente que estoy. Nada más, chicos, muchas gracias por su tiempo, que tengan una buena semana y estamos hablando.